Vista de la causa ROL 4210, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por don Guido Hermes Riquelme Andaur respecto a los artículos 110, inciso segundo, 111, 318, 322, 351, inciso primero, 481, 485, 486 y 488 del Código de Procedimiento Penal. Tiene la palabra el secretario don Rodrigo Pica. Gracias, señor presidente. Con fecha 26 de diciembre de 2017, Guido Riquelme Andaur ha solicitado a esta magistratura la declaración de inaplicabilidad de los artículos 110, inciso segundo, 111, 318, 322, 351, inciso primero, 481, 485, 486 y 488 del Código de Procedimiento Penal, señalando que su aplicación al caso concreto que invoca vulneraría los artículos quinto, inciso segundo, sexto, 19, numerales segundo, tercero y séptimo de la Carta Fundamental y un conjunto de normas de derecho internacional que alude a fojas 21 y 22. La preceptiva legal cuestionada alude a las informaciones proporcionadas por las policías en el marco del procedimiento penal, a la determinación de la persona del inculpado, a las atribuciones del juez instructor en etapa de sumario para tomar cuantas declaraciones considere convenientes y al rol del juez y sus atribuciones en la declaración, al estatuto de los careos, de la confesión y de las presunciones en en el antiguo procedimiento penal. La gestión invocada es un proceso penal seguido ante el ministro en visita extraordinaria Mario Carroza Espinosa, en el cual el requirente fue condenado en calidad de autor de 3 homicidios calificados en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago por recursos de casación en la forma y apelación. Expone que dicho proceso se inicia por querella en contra de quienes resulten responsables por delitos de asociación ilícita y homicidio, además de tener querellas relativas a secuestro, tortura y homicidio. Expone que se le ha tomado declaración por parte de la Policía de Investigaciones y que en los informes policiales dicha declaración se consigna bajo la fórmula de ser voluntaria. Por otra parte, señala que en una declaración judicial fue juramentado a decir verdad y que en otra de sus declaraciones judiciales se le exhortó a decir verdad. Expone que sin haber testigos de su presunta participación fue sometido a proceso en calidad de autor del homicidio de 3 personas perpetrado el 19 de diciembre del año 1973. Señala que posteriormente ha sido sometido a interrogatorios y careos y que finalmente, el 11 de mayo de 2017, se dictó sentencia condenatoria de primera instancia en su contra por 3 homicidios calificados con una pena de 10 años y 1 día de privación de libertad. A fojas 17 señala que del examen de la prueba, el sentenciador configuró una serie de presunciones en su contra. A fojas 18 señala que se le tuvo por confeso en base a sus declaraciones y que se rechazó además una excepción de prescripción. Expone que de esa forma se han vulnerado sus garantías del racional y justo procedimiento, garantía que deriva de la dignidad humana y que constituye un límite al poder estatal, en función de la cual se determina el deber tanto del juzgador como del legislador de permitir que el proceso se desarrolle con todas las garantías esenciales, racionales y justas, que contribuyan a obtener un procedimiento equitativo y no arbitrario. Invoca también la presunción de inocencia, el derecho del imputado a guardar silencio y el derecho al conocimiento previo y completo de todo lo obrado por parte del inculpado en el proceso penal, además de la libre valoración de la prueba como principio general, todos los cuales no concurren si se aplican los artículos 110, inciso segundo, 485, 486 y 487 del Código de Procedimiento Penal, cuya aplicación cuestiona. Hace suyos en el requerimiento los estándares de debido proceso fijados por esta magistratura en su sentencia ROL 2991, a los cuales se refiere latamente, y señala, por otro lado, que los preceptos del nuevo Código Procesal Penal debe entenderse que rigen desde su entrada en vigor, al consagrar derechos y garantías en conformidad con la Constitución Política. Posteriormente transcribe parte de la discusión legislativa del nuevo Código Procesal Penal para descartar que se pueda establecer un hecho mediante las presunciones.
Afojas 42 señala llevar 7 años de calvario y que condenado a 10 años y un día, ello provocaría que cumpliría su pena pasados los 90 años de edad. Invoca posteriormente también el derecho a guardar silencio, a cuyo efecto se refiere a la letra F del numeral séptimo del artículo 19 de la Carta Fundamental, el cual se refiere al derecho a la no autoincriminación. Invoca también normas de derecho internacional en referencia al derecho a guardar silencio, concluyendo que la confesión y la obligación de declarar, derivadas de los artículos 111, 318, 322 y 481 cuestionados, serían inconstitucionales. En cuanto a las alegaciones del derecho a defensa, señala que se ve violentado por la aplicación de los artículos 110, inciso segundo, 111, 318, 322 y 351, inciso primero, en el proceso penal invocado como gestión, pues no se asume claramente la contradicción de intereses implícita en el desarrollo de la etapa de sumario, en la cual ve sus derechos limitados. Expone que la sentencia se dicta fundamentalmente sobre la prueba producida en el sumario, en el antiguo procedimiento penal, y que rara vez no es así, y que, por otro lado, señala que no podría existir una incompatibilidad entre las normas del viejo procedimiento y las normas de garantía del nuevo código, pues perfectamente pueden ser aplicadas por los jueces los estándares de garantía del nuevo código en este tipo de causas, lo cual es coherente con las necesidades del derecho a la igual protección en el ejercicio de los derechos y su tutela judicial efectiva, todos del numeral tercero del artículo 19 de la Carta Fundamental. Señala que en el caso sublite una discriminación en el trato podría significar una grave violación del principio de igualdad ante la ley y de igual protección de los derechos. Con fecha 2 de enero, se acogió a tramitación el requerimiento, suspendiéndose el procedimiento solo respecto del requirente y confiriéndose traslado para resolver acerca de la admisibilidad. Evacuados los traslados de admisibilidad, la segunda sala declaró parcialmente admisible el requerimiento en votación dividida, declarando la admisibilidad solo respecto de los artículos 318, 322, 351, inciso primero, 481, 485, 486 y 488 del Código de Procedimiento Penal. Posteriormente se confirió traslado acerca del fondo del conflicto planteado. El Programa de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo evacuó el traslado conferido sobre el fondo solicitando el rechazo del requerimiento, señalando que no existe espacio para discernimientos abstractos acerca de la existencia o mérito de normas en sede de inaplicabilidad. Expone que la sanción de inconstitucionalidad es de última ratio en la jurisprudencia de esta magistratura y que la aplicación de la preceptiva cuestionada en el caso concreto no habría generado al requirente ningún efecto inconstitucional, sino que por el contrario, el ministro instructor ha velado a lo largo de la tramitación del proceso celosamente por la validez del mismo. Señala el Programa de Derechos Humanos a continuación que le llama especialmente la atención la oportunidad procesal en la cual se formula el requerimiento y hace especial referencia al voto particular de los ministros señores Carmona y García en sede de admisibilidad en la segunda sala de este tribunal en la presente causa. Expone que se ha emitido una condena en el marco de juicios por graves violaciones de derechos humanos y que lo cuestionado en este requerimiento de inaplicabilidad sería lo que denomina un verdadero disparo a la bandada, sin exponer el modo específico en el cual, en el caso concreto, se produciría la pretendida inconstitucionalidad, ni tampoco explicarse en el requerimiento de qué forma serían decisivos los preceptos impugnados, pretendiendo en el fondo que se evalúe el mérito de medios de prueba específicos, tales como la confesión y las presunciones. Posteriormente señala que se busca forzar a este tribunal a un pronunciamiento de infracción a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política en torno a cómo debieran interpretarse, a la luz de esos artículos, normas de rango legal, para lograr así que este tribunal, mediante una sentencia de inaplicabilidad, emita lineamientos en un proceso penal a un ministro en visita. Posteriormente se refiere a las cuestiones específicamente planteadas en cuanto a las vulneraciones al racional y justo procedimiento. Señala que en el proceso penal no consta reclamo o queja del requirente acerca de las circunstancias de sus declaraciones. Tampoco consta que se le obligara a declarar en su contra, autoincriminarse, y que en la sentencia de primera instancia consta la ponderación que hizo el ministro instructor en torno a sus declaraciones y a los careos para arribar a la conclusión de culpabilidad, concluyendo que de esa forma
no existe infracción al debido proceso. En cuanto a la impugnación al artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, transcribe las declaraciones de otros dos de los procesados en la causa, reiterando en el caso concreto en diligencias de careo que apareció la vinculación de los condenados a los hechos de la causa mediante la verificación de dichas actuaciones. En cuanto a los artículos 485, 486 y 488, señala que el requirente, condenado a la causa, participó libre y reflexivamente en los careos verificados, entregando información acerca de los otros dos partícipes en los hechos, que también fueron condenados, pero que la dirección de su participación en los careos tendía a, por un lado, entregar información para aclarar los hechos, pero por otro lado, intentar exculparse con especificidades consignadas en los autos en cada uno de ellos, participando así en un acto procesal voluntario, sin evidencia de queja, sin haber sido forzado a declarar y además declarando voluntariamente en orden a defenderse y exculparse de los hechos juzgados. En cuanto a las impugnaciones de los artículos 481 y 488, argumenta que la lectura del libelo revela en el fondo una discrepancia con las presunciones establecidas y con el valor probatorio que el sentenciador le asignó a las mismas, tema propio de los jueces del fondo al ponderar la prueba en el ejercicio de sus atribuciones privativas, a pesar de que en realidad la sentencia de la gestión razona acerca de la justificación del uso de presunciones y considera que las motiva suficientemente. Expone que se pretende, mediante esta inaplicabilidad, borrar las presunciones y desligarlas de su contexto en el caso concreto, y que en el nuevo sistema procesal penal, con normas probatorias diferentes, es evidente que las presunciones tienen otro carácter y significancia, por lo cual la comparación se vuelve impertinente. Agrega que en el caso concreto, las presunciones han sido usadas por el sentenciador en estricto apego a derecho, como se lee de la sentencia condenatoria, y que si el condenado considera que la ponderación de la prueba debió ser distinta, la vía para plantear una argumentación de ese tipo es el recurso de apelación y no la inaplicabilidad. En cuanto al derecho a guardar silencio, señala que el requiriente no explica cómo se infringiría en su caso y que la preceptiva cuestionada se ha aplicado con forma de derecho sin reclamo alguno dentro del proceso. En cuanto al derecho a defensa, señala que el requiriente no da cuenta de efectos vulneratorios a tal garantía, sino que al contrario consta y enumera una serie de diligencias tales como la designación de patrocinantes, solicitudes de conocimiento de sumario, copia del expediente, libertad provisional, anuncio de alegato, solicitud de salida del país, excepciones opuestas, recursos, etcétera, que enumera fojas 288 y siguientes, en un conjunto de actos de extensivo ejercicio del derecho a defensa, agregando que el requerimiento de inaplicabilidad sería consecuencia de un cambio de estrategia de defensa para pretender rendir prueba nuevamente. En cuanto a las alegaciones de igualdad ante la ley, argumenta que la aplicación de diferentes estatutos procesales no significa per se, como condición ni posibilidad de suficiencia, una afectación a la garantía de la igualdad ante la ley, ni tampoco a la de la tutela judicial efectiva. Expone que la diferente aplicación de estatutos procesales tiene su origen en la regla lógica, propia de un sistema jurídico que impide aplicar un estatuto procesal de manera retroactiva en razón de las disposiciones legales que en él se entienden incorporadas. Señala que no hay arbitrariedad judicial seguida de esa decisión y que lo planteado es básicamente el descontento con los actos procesales del ministro instructor, lo cual puede ser legítimo, pero no es una cuestión de inaplicabilidad. Por todo lo expuesto y acompañando un conjunto de documentos, solicitó el rechazo del requerimiento. Evacuaron también el traslado conferido los abogados querellantes particulares Nelson Caucoto, Andrea Gatini, Francisco Gas y Francisco Jara, solicitando el rechazo del requerimiento en tanto no existiría efecto contrario a la Constitución y en tanto cada una de las normas cuestionadas se ajusta en su texto a la Carta Fundamental. Aludiendo al Estatuto Orgánico de la Policía de Investigaciones, señalan sus deberes investigativos y policiales, definiendo sus roles y su relación con los tribunales y también con el Ministerio Público en el nuevo sistema procesal penal, concluyendo que por la vía de la inaplicabilidad se pretende en este caso privar a las policías de la facultad de investigar y tomar declaraciones, y que en el estado procesal actual de la gestión, la etapa de investigación se encuentra agotada, por lo cual dicha impugnación carecería de fundamento. Argumentan también en torno al valor de la confesión en el artículo 111 del Código Procesal Penal, para posteriormente referirse al artículo 318.
que gira en torno a las declaraciones del inculpado y la atribución del juez de tomarle cuantas declaraciones considere convenientes, señalando que en ninguna parte de la ley se establece una obligación de declarar y que a su juicio perfectamente el inculpado pudo guardar silencio, en tanto cuanto las normas cuestionadas lo que consagrarían es solamente la obligación de comparecer, mas no necesariamente la de declarar, y que en consecuencia parece ser que el requirente lo que ataca es el hecho de haber declarado ante el juez instructor sin presencia de abogado. Expone que en este tipo de causas existen deberes de derecho internacional para el Estado chileno acerca de lograr verdad y sanción efectiva, citando en torno a ello jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en orden a que si el Estado incumple el deber de investigar con seriedad, en cierto modo estaría auxiliando a los autores de estos delitos y por ende comprometiendo su responsabilidad internacional. En cuanto al artículo 322, referido al contenido y alcance de las preguntas al inculpado, señalan que el juez tiene el deber de investigar en el sistema antiguo y que esto se ve reforzado por la Constitución y por el derecho internacional. Se está en presencia de una norma que establece derechos del imputado frente al juez en el artículo 322, para poder saber qué es lo que se le atribuye, para poder tener nociones acerca de la prueba en su contra, para así poder declarar en su defensa sabiendo en torno a qué tiene que declarar y en torno a qué tiene que defenderse, por lo cual, a su juicio, resulta extraño que se pida la inaplicabilidad de tal norma. En cuanto a la perspectiva referida a careos, exponen que es la forma de contrastar por parte del juez en audiencias las declaraciones que obran en el proceso, pues el procedimiento antiguo es escrito y son los careos la oportunidad del juez para poder contrastar, verificar las declaraciones. Señala que no es efectivo acerca de lo lesivo del careo, lo que se señala en el requerimiento. No existe vulneración de derechos y el propio inculpado puede pedir actuaciones destinadas a desvirtuar cargos en su contra, incluso citando testigos y acompañando minutas de preguntas, a lo cual reitera que la solicitud de inaplicabilidad no puede afectar actos procesales ya consolidados en la medida que la etapa de investigación se encuentra agotada. En cuanto al artículo 481, señalan que la confesión no es prueba suficiente por sí sola, que el legislador la limitó en garantía de los derechos del propio inculpado, por lo que la inaplicabilidad formulada no tiene otro objetivo que desvirtuar las declaraciones ya consolidadas y obradas en el proceso por el propio requirente. En cuanto a las normas sobre presunciones, señala que no se explica qué y cómo afectaría al requirente de la aplicación de las presunciones. Solo se enumeran normas de la Constitución y no se explica cómo se verían afectadas, agregando que no se está en presencia de una sentencia condenatoria que se base solamente en presunciones y que por otro lado las presunciones tienen un estatuto estricto y que no cualquier presunción puede ser utilizada como prueba en la medida que el artículo 488 fija un alto estándar con un conjunto de requisitos que alega serían una garantía para el propio inculpado. Estima que lo deseado por el requirente es no considerar esas presunciones y por ende excluirlas del proceso sublite. Concluye alegando que el requerimiento carece de fundamento plausible y solicita su rechazo, pues impugnaría de forma abstracta un sistema normativo completo. Finalmente, la agrupación de familiares de ejecutados políticos también evacuó el traslado conferido, solicitando el rechazo del requerimiento, dando cuenta que se ha declarado ajustada a la Constitución la vigencia en el tiempo del nuevo Código Procesal Penal, que no existe vulneración alguna a los derechos de la parte requirente y que lo manifestado en el requerimiento es su disconformidad con la ponderación de la prueba, cosa muy distinta a una infracción al debido proceso. Se refiere también a que es posible la verificación de actuaciones afectas a secreto en el nuevo Código Procesal Penal, alega que la preceptiva cuestionada ya recibió aplicación y que no se explica la forma en que se producirían los pretendidos efectos de inconstitucionalidad. Finalmente, y recepcionadas las piezas principales de la gestión invocada, con fecha 9 de abril se ordenó traer los autos en relación. Es todo, señor presidente. Muy bien. Tal como está anunciado entonces por el Programa de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, tiene la palabra hasta por 20 minutos doña Lilian Díez Calvillo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Con la venida de este excelentísimo tribunal, este excelentísimo señor presidente, ministros y ministras presentes en estrado, solicito por el Programa de Derechos Humanos respecto de la solicitud invocada, se rechace esta por los antecedentes y fundamentos que voy a continuar. Previamente, igual al alegato, esta parte quisiera mencionar que nosotros como abogados nos habíamos coordinado una manera de lugar y respecto de mí era la que estaba en primer lugar para poder alegar, pero igualmente la agrupación quería ser la última y la segunda parte que
nos gustaría que alegara fuera por los querellantes la señora Andrea Latini, si es posible. Sí, la petición es que nosotros los abogados nos habíamos organizado previamente para, sí, para en el orden de los alegatos, primero nosotros como programa, luego el querellante particular y luego la agrupación de familiares, si es posible eso fuera. Los tres, están inscritos los tres. Ella, perdón, usted es doña Fernanda. ¿Está bien? ¿Está bien la minuta? ¿Quién es Lilian, perdón? Lilian, está bien. ¿Quién es Fernanda? ¿Está bien? ¿Quién es Andrea? Bien, sigamos adelante. Muchas gracias. Entonces, previa a esa pequeña interrupción, entonces, hemos escuchado del señor relator una relación respecto a cuáles serían las normas infringidas y cuáles serían entonces los derechos vulnerados por supuestamente por el requiriente. Nosotros hemos intentado, después de un análisis de este requerimiento, sintetizar respecto de los derechos que se encuentran vulnerados, los distintos artículos que se mencionan hubieran sido infringidos. En cuanto entonces al debido proceso, se señalan que han infringido dichos artículos, los artículos que tienen que ver con las declaraciones, los artículos que tienen que ver con el careo y los artículos que tienen que ver propiamente con las presunciones. Esto es el artículo 318, 322, 351, 481, 485, 486 y 488, todos del antiguo, hoy para nosotros vigente, Código de Procedimiento Penal. Se señala entonces que todas estas normas podrían de alguna manera infringir el debido proceso. Nosotros consideramos, primero que nada, que el recurrente hace una especie de discusión abstracta y no lo trae al proceso en sí. No existe una adecuada raciocinio cómo es posible que estas normas en el proceso en concreto hubieran infringido estas normas, sino por el contrario, lo que hace es sacar ciertos antecedentes y de alguna manera tratar de demostrar cómo, y lo que en realidad lo que hace es mencionar cuáles serían las normas, mencionar cuáles serían los derechos, pero no hace entonces este juego de cómo es que se encontrarían infringidos los derechos constitucionales respecto del debido proceso en cuanto a las normas. Lo que hace es, en una primera parte, señalar por qué en el nuevo procedimiento penal se excluyó la valorización de la prueba respecto de las presunciones y trae entonces esta discusión a esta sede y de alguna manera trata de decir por qué entonces las presunciones no son en este proceso o en realidad por qué las presunciones serían inconstitucionales. A modo de ejemplo, él señala que existen 7 años del calvario desde el inicio del proceso hasta que dictó sentencia, en las cuales su patrocinado se podría haber afectado. Nosotros señalamos claramente que desde el procesamiento hasta la sentencia transcurrieron 3 años, esto es la mitad de los 7 años que él señala haber sido vulnerado en cuanto a sus derechos. Se señala también los términos claros del debido proceso, racionalidad y justo como infringidos. Nosotros, de nuevo, esto es, de alguna manera ha traído esta discusión de manera abstracta, insisto, y carece este análisis individual de todo sentido. ¿Por qué? Porque las normas jurídicas deberían entenderse dentro de un contexto, y este contexto no podemos entonces descartar este tipo de actuación, sino propiamente tal respecto del proceso en general. Creemos que específicamente respecto de las normas que tienen que ver con las declaraciones 318 y 322 del antiguo procedimiento penal, se está, descartando esta visión general, y por el contrario no se trae al proceso. Si nosotros vemos en el proceso qué es lo que ocurrió respecto de estos artículos, existen 6 declaraciones del condenado, las primeras policiales, las segundas en el tribunal, algunas bajo juramentos, y precisamente existen otras instancias que son voluntarias, en las cuales él de alguna manera para explicar o justificar cuál fue su actuación dentro del hecho investigado, tratan nada más ni nada menos de
exculparse de su responsabilidad. Él, dentro del proceso, declaró para dar su versión, y esta versión fue constatada en el expediente de manera íntegra por el señor ministro instructor. Entonces, lo que quiero señalar es que el horizonte de justicia y el horizonte de legalidad se encuentra ajustado a este marco constitucional. Respecto de las normas que tienen relación con el careo, sucede lo mismo. Existen en el expediente 3 careos, los cuales esta parte adjuntó, donde se entiende que el procesado también dio cuál es su versión respecto de los hechos, y no existió, sino por el contrario, no existió ninguna vulneración a ninguna garantía. Él insiste en estas argumentaciones, nuevamente, qué es lo que él entiende por estas vulneraciones en el requerimiento mismo. Respecto a las normas de las presunciones, nuevamente acá lo que nosotros creemos es que lo que hizo el requirente es discrepar la forma como el tribunal llegó a estas conclusiones, pero no en forma alguna analiza cómo estas normas pudieran haber tenido una vulneración a sus garantías constitucionales. La decisión de incluir o no incluir las presunciones, como mencioné al comienzo, fueron derivadas de este procedimiento antiguo, toda vez que es un procedimiento escrito, y las presunciones en un procedimiento de normas regladas se encuentran explicitadas cómo y cuáles son los requisitos que deben cumplir para concederse. No así en el nuevo procedimiento, donde la prueba se rinde de acuerdo a la sana crítica con las limitaciones que establece en la misma norma. Entonces, la forma en cómo se llega a la convicción respecto de la culpabilidad en el nuevo procedimiento son distintas a las formas como se establecen en el antiguo procedimiento. Por lo tanto, las presunciones, al ser una forma de prueba regladas y adecuándose el procedimiento a estas, no vemos cómo de alguna manera podría infringir normas o derechos constitucionales, toda vez que se cumplen de acuerdo a lo que está establecido en la ley, y por lo tanto se establecen siempre sus derechos para poder cumplir o no cumplir este tipo de presunciones. La segunda garantía que se establece vulnerada es el derecho a guardar silencio. En esta capítulo nuevamente consideramos que no se hizo un análisis respecto de cómo en la aplicación de las normas podrían de alguna manera vulnerar los derechos constitucionales, sino se hace un análisis abstracto. Y por el contrario, como ya mencioné, lo que se hace es desglosar, o lo que no se hace en realidad es analizar precisamente cuáles son las actuaciones que ha tenido el condenado. Él incluso señala en su requerimiento que se le tuvo por confeso respecto de los hechos. Eso no es así. En ningún caso la sentencia hace relación a que sus declaraciones lo tuvieron por el confeso, sino por el contrario. La sentencia es clara al manifestar que él nunca reconoció responsabilidad en los hechos, sino este artículo respecto al derecho a guardar silencio también podemos señalar que no fue vulnerado, toda vez que las actuaciones que él manifiesta en ninguna parte de los autos consta que él tuvo o forzado o estuvo obligado a declarar, sino por el contrario, ya mencioné, hay declaraciones voluntarias respecto de esto. Él tampoco señaló en ninguna de sus declaraciones de que él quería guardar silencio y por lo tanto no se le estaba resguardando su derecho, sino que por el contrario, él prestó declaración en forma libre, voluntaria y también de forma independiente a los llamados que hizo el tribunal. Él también declaró en el proceso de manera exculpatoria, como ya mencioné. Respecto a la garantía infringida, el derecho a la defensa, se señala por el requiriente que también este derecho a la defensa, de alguna forma, se constata en realidad que este derecho a la defensa lo que hace es una crítica a la estructura del procedimiento penal en sí. Esta crítica a este procedimiento penal lo hace de alguna manera señalando que en el proceso antiguo, la etapa de sumario es la que tiene mayor relevancia y la que tendría interés
y en la que finalmente se basa la prueba, en lo que señala él, y no así la parte del plenario. Entonces, lo que él hace es una crítica a este procedimiento y me permito señalar lo que se establece en el requerimiento, en la página 50 del mismo, donde él señala, expresamente leo, respecto a una cita en cuanto al sumario, dice: en efecto, mediante el sistema expresado se produce un menosprecio del procedimiento plenario que en doctrina constituye el aspecto contradictorio del juicio. En la práctica, las probanzas del sumario resultan definitivas y el tribunal se inclina por dar mérito mayor a esta etapa de procedimiento. Luego señala: y no es que pretendamos que su señoría excelentísima se constituya un tribunal revisor de la sentencia de primer grado, sino que lo que pretendemos es que se declaren inaplicables los preceptos legales a los que nos hemos referido, para que, cuando la Ilustrísima Corte conozca de mis recursos, prescinda de aplicar tales preceptos. Creemos precisamente que entonces las actuaciones que ha tenido el condenado respecto al derecho a la defensa explicitan cabalmente su derecho. Él hizo, si mi recuento no es tal, 30 actuaciones respecto del condenado, tan solo en primera instancia y después en segunda instancia, las primeras que dicen relación con la etapa sumaria, plenaria y después cuando se encontraban los antecedentes ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones. En estas actuaciones lo que hace la defensa son precisamente actuaciones que tienen que ver respecto de él. Él tuvo la voluntad de hacer estas actuaciones, entonces no vemos cómo es posible que el derecho a la defensa se pueda ver vulnerada. No existe entonces en estas actuaciones referencias a las limitaciones que ha tenido en su defensa o restricciones a sus principios de bilateralidad, y por el contrario hace suya y convalida las actuaciones del tribunal. Respecto a la cuarta garantía infringida, esto es la igualdad ante la ley, aquí lo que hace el recurrente es de alguna manera señalar que porque existen dos procedimientos, esta existencia de dos procedimientos darían entonces una situación de inconstitucionalidad, pero no hace nuevamente el análisis de cómo el nuevo procedimiento aplicado en este proceso debería haber sido, ni tampoco hace el análisis de cómo estas normas que él señala vulneradas en el procedimiento serían vulneradas respecto al rango inconstitucionalidad. Lo que hace básicamente es basarse en un artículo, en una sentencia de este excelentísimo tribunal, el cual, según también lo manifestó el señor relator, latamente explica en su requerimiento. Pero dicha sentencia existe una parte importante que es, me permito señalar, que es la número 5 de uno de los considerandos, que señala que no resultaría tolerable que un Estado de Derecho, el ejercicio efectivo de las garantías fundamentales en situación de igualdad, dependa del estatuto legal al que se encuentran sujetos aquellos. Una situación de esta naturaleza y entidad necesariamente tendría que ser revisada ante una magistratura constitucional. Acá lo que se señala es este ejercicio efectivo de las garantías fundamentales. No existe entonces tampoco en este requerimiento, y que serían todas las mismas razones por las cuales se rechazó el anterior, cómo es que la peticionaria concretamente señala que las normas en el caso concreto afectarían supuestos constitucionales. Ocurre básicamente en la misma situación que se dio al rechazar ese requerimiento constitucional, porque lo que hace es no plantear concretamente esta vulneración de estas garantías. Nosotros creemos, y así también lo mencionamos en el escrito que correspondía, que lo que señala el requerente, o lo que debe hacer el requerente, es evidenciar de manera concreta cómo es que la aplicación entonces de estas normas en el proceso antiguo importa una afectación a este principio de igualdad. Ello no ocurre, y por el contrario lo que hace es criticar un procedimiento completo, en cuanto a que para él sería más justo las normas del nuevo procedimiento, pero tampoco, como ya señalé, no hace ese análisis de cómo las normas de este nuevo procedimiento podrían de alguna manera cumplirse en el proceso que estamos llevando a cabo. Es todo lo que tendría que alegar su señoría. Bien.
Tal como está anunciado, entonces, a continuación tiene la palabra por la agrupación de familiares de ejecutados políticos, doña Fernanda Sí, Fernanda Flores. Flores, hasta por 15 minutos. Adelante. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Con la venia de su señoría excelentísima, con la venia del presidente, se alega la abogada Fernanda Flores Correa por la agrupación de familiares ejecutados políticos, AFEP. Primero, señalar tres cuestiones previas en relación a al requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Lo primero que se quiere señalar es que en realidad, como se señaló en el traslado, lo que pretende la parte requirente en este caso es impugnar una norma constitucional, cual es la disposición octava transitoria de la Constitución Política de la República, que establece la temporalidad de aplicación respecto a las normas relativas al Ministerio Público. Por ende, lo que en realidad lo que se hace en esta causa en realidad es impugnar la vigencia del Código de Procedimiento Penal. Y en este sentido, en esta parte establece desde ya que al pretender impugnar una norma constitucional, habría sido suficiente causal de inadmisibilidad respecto del presente recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, toda vez que, como lo estableció la doctrina, particularmente el señor Dieter Blumeit, el cuerpo constitucional estaba contenido no solo por su parte dogmática y orgánica, sino que también por sus normas transitorias. En relación a esto, la norma transitoria octava de la Constitución Política de la República es una norma constitucional. Por lo tanto, y en relación al Código Orgánico del Tribunal Constitucional y al recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas, este recurso recae sobre normas de rango legal y no sobre normas de rango constitucional. En segundo lugar, lo que establece la parte recurrente, en este caso, es una supuesta vulneración al debido proceso, como lo señaló latamente la querellante anterior. En realidad no se establece cómo las normas del Código de Procedimiento Penal que están siendo impugnadas en este caso afectan las garantías del debido proceso. En este sentido, habría que establecer que la parte requerente no establece cuál es el campo de protección de la norma que alega, y en este sentido tampoco puede establecer cómo las normas que pretende impugnar afectan o vulneran derechos contenidos en la Constitución Política de la República. En este sentido, la norma lo que establece el requirente es una supuesta infracción al debido proceso. Y en este sentido, si entendemos el debido proceso como un conjunto de requisitos o de garantías que deben observarse en las etapas procesales, y entendiendo, por ejemplo, que el debido proceso tiene la característica de ser un proceso racional, lógico, justo, carente de arbitrariedad y, en definitiva, que permita la participación de las partes en igualdad de condiciones y sin afectar derechos fundamentales. En este caso podemos establecer que se cumplieron cada uno de los principales requisitos mediante los cuales se materializa la garantía del debido proceso. Por ejemplo, el derecho a hacer valer las pretensiones en los tribunales, a que sean escuchados ante un tribunal de justicia, el derecho a reclamar si no están conformes con las pretensiones emanadas del tribunal, el derecho a que se dicten resoluciones motivadas, el derecho a tener un juez que sea independiente, imparcial y natural, constituido con anterioridad a la perpetración del hecho que se investiga. En este caso fueron todas garantías que efectivamente se cumplieron. Además, hay que establecer dos cosas. En realidad, lo que se impugna aquí en términos generales es a raíz de las normas que se impugnan es el deber del juez de investigar una causa criminal, y en relación también a las normas que se impugnan, hay que establecer que también estas normas establecen beneficios o derechos y garantías en el procedimiento, que una cosa distinta es que la parte requerente no la haya hecho valer en la instancia procesal correspondiente, que es muy distinto a establecer que estas normas son inconstitucionales. Sobre el primer punto, es decir, sobre lo que se estaría impugnando aquí, que es el deber del juez de investigar, no debemos olvidar que este es un mandato no solo constitucional, sino que también es un mandato internacional, en orden a que los jueces tienen el deber de investigar en el proceso criminal antiguo, toda vez que lo que se está investigando aquí es son delitos de lesa humanidad, y los estados tienen el deber de perseguir la investigación de estos delitos, toda vez que son delitos que afectan a la sociedad toda. Además,
se debe indicar que en ninguna parte del requerimiento el recurrente, en este caso, establece de manera concreta cómo se afecta al debido proceso, cómo estas normas del Código de Procedimiento Penal afectarían al debido proceso, solo indicando que habría una afectación al debido proceso de manera abstracta, pero en ningún caso señalaría cómo su representado se habría visto afectado, cómo sus derechos se habrían visto conculcados por la aplicación de estas normas. Es importante señalar, además, que una cuestión es que la aplicación de ciertas normas, en este caso las normas que se impugnan, se traduzcan o impidan intervenir alguna de las partes en igualdad de condiciones en el procedimiento o que afecten alguno de sus derechos en el procedimiento. Pero otra cosa muy distinta es que la aplicación correcta de tales normas hayan repercutido en un resultado que pudiera parecer desfavorable para la parte que requiere. En este sentido, y tal como lo señalé previamente, el derecho al debido proceso contempla la facultad de impugnar la sentencia del tribunal en el caso de que se esté en desacuerdo con ella, cuestión que en este caso efectivamente fue un derecho que la parte recurrente materializó, estando pendiente actualmente en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de apelación y un recurso de casación en la forma en contra de la sentencia que condena a la parte recurrente en este caso. Por lo tanto, es más aún dable entender que sí existieron todas las posibilidades de ejercer los derechos procesales que establece la ley en el procedimiento investigado en cuestión. Finalmente, respecto de una cuestión que hace presente la parte en relación a que se habría efectuado una supuesta discriminación respecto de él, en relación a que no se habrían aplicado los estándares de garantía del nuevo Código Procesal Penal a la causa investigada, es dable entender que la sentencia de este excelentísimo tribunal que estableció que, y pido permiso para leer textual, que no existe una incompatibilidad entre el viejo procedimiento penal con respecto a todos aquellos preceptos del nuevo código que se ajustan a las garantías constitucionales de un justo y racional procedimiento, debiendo el juez del crimen aplicarlo sin dilación ni habilitación, entendiendo que lo que ha fallado esta magistratura no da cabida a que se vulneren los derechos que son esenciales y reconocidos ante la Constitución, porque precisamente eso sería hacer una distinción entre las personas, cuestión que en la causa de autos no ha ocurrido. Por lo tanto, mal podría entenderse que existe una vulneración al derecho a la igualdad ante la ley. En razón de lo que se ha señalado, y finalmente, también para reforzar la idea de que la presente acción debe rechazarse porque es conforme a la Constitución Política de la República juzgar los delitos o los casos graves de violaciones a los derechos humanos, porque, como señalé previamente, esto repercute en un mandato internacional respecto de los Estados, porque son crímenes que afectan a la sociedad toda. En relación a lo anterior, solicito que y teniendo presente que cada uno de los argumentos vertidos en el presente traslado serían suficientes para tener por rechazado el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, solicito que se rechace el recurso en todas sus partes, considerando que cada uno de los argumentos vertidos es causal suficiente para su rechazo íntegro y se deje sin efecto cualquier medida cautelar decretada con condena en costa respecto de la parte recurrente. Muy bien, enseguida, por el querellante particular tiene la palabra doña Andrea Gatini Centeno, hasta por 25 minutos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Con su venia y la de este excelentísimo tribunal, comparezco en representación de los familiares de las 3 víctimas en esta causa: don Jorge Pacheco Durán, don Denrio Max Álvarez Olivares y don Ernesto Domingo Mardones Román. Desde ya solicitando a este excelentísimo tribunal que tenga bien rechazar en todas sus partes la acción de inaplicabilidad presentada, de acuerdo a los argumentos que pasó a exponer su señoría. El señor Riquelme Andaur fue condenado como autor de homicidio calificado a la pena de 10 años y un día porque se acreditó que participaba en una patrulla del Regimiento de Infantería Motorizada número 1 de Buin del Ejército de Chile, que el día 19 de diciembre de 1973 saca de la cárcel pública a las 3 víctimas ya señaladas para trasladarlas a un lugar
llamado Las Canteras, en la comuna de Colina, donde son asesinados y luego sus cuerpos abandonados en el servicio médico legal. Su participación ha sido acreditada en la causa por diversos medios probatorios, entre ellos, primero, informes policiales consignados desde el número 23 al 28 del considerando primero de la sentencia definitiva, declaraciones de testigos, incluidos también 2 de los acusados y condenados de la presente causa, en específico el señor Kenny Aravena Sepúlveda en el número 38 del considerando primero, quien estuvo acusado pero está fallecido, don Roberto Hernández Maturana en el considerando cuarto, que también estuvo acusado y fue absuelto finalmente, y Hugo Jorge Judec Toutín en el considerando octavo. Además de esto, también su participación está acreditada por presunciones y por sus propias declaraciones que están todas consignadas en el considerando quinto de la sentencia definitiva. Todo lo cual igualmente, señoría, está detallado de manera clara en la sentencia dictada por el ministro en visita extraordinaria, señor Mario Carroza. Y esto es importante, señoría, desde un principio tenerlo claro porque estos antecedentes, la parte, digamos, el requerente y su defensa tuvo pleno acceso a todos estos antecedentes durante el sumario. La defensa solicitó el conocimiento de sumario el día 22 de mayo del 2014, solamente pocos días después de que haya sido procesado en la causa el día 30 de abril del 2014, y ese mismo día le fue concedido el conocimiento de sumario. El primer cierre de sumario se dictó con fecha 13 de agosto del 2014. Ante esto, su señoría excelentísima, la defensa hizo absolutamente nada. Se concedió la reapertura del sumario y la realización de diligencias por la solicitud de los querellantes en la causa y la defensa también de otros procesados. Se cerró el sumario ya definitivamente, señoría, con fecha 3 de febrero del 2016 y hasta esa fecha, su señoría, la defensa no había pedido jamás una diligencia para poder rebatir los antecedentes que ya constaban en el proceso y fundamentar luego su defensa durante el plenario. Estos antecedentes, los que se recolectaron durante el sumario, fueron finalmente los que sirvieron de base para la acusación y posterior condena. Tampoco su señoría hizo presentación alguna, siquiera, que sugiriera que los derechos de su defendido estaban siendo vulnerados, ni mucho menos presentó los recursos que le franquea la ley para poder proteger a su defendido. Se consideró que en algún minuto esa era la situación. Y esto, señoría, por una razón muy simple. No hay ningún derecho vulnerado respecto del requerente señor Riquelme Andaur en el proceso. Hasta ese punto, señoría, hasta el punto de la acusación, la defensa del requerente, las gestiones que realizó fue: solicitó copia del expediente con fecha 2 de junio y solicitó ese mismo día la libertad bajo fianza, la cual le fue concedida. El día 12 de junio del 2014 solicitó la salida del país hacia Cancún, en México, por motivo de vacaciones familiares. Se le concedió la salida del país, se le impuso una fianza de 500.000 pesos que luego le fue devuelta. Un año después, señoría, el 20 de octubre del 2015, solicitó nuevamente la salida del país para de nuevo irse de vacaciones familiares a la ciudad de Monterrey, en México, lo cual le fue concedido, se le impuso una fianza de 500.000 pesos y todas las presentaciones que hizo el abogado fue acompañar el comprobante de depósito y después solicitar la devolución de la fianza. Durante el transcurso del sumario, señoría, eso es todo lo que hizo la defensa. No solicitó en ningún minuto ninguna diligencia. Y su señoría solicitó el procesado 2 veces la salida del país para irse de vacaciones. Desde ya reflexiona esta abogada, señoría, si es que en el proceso de reforma nuevo, alguien que haya sido, que esté siendo investigado, que haya sido formalizado por el homicidio por el delito de homicidio calificado, siquiera tuviera la posibilidad de poder salir del país, ni mucho menos sacarse de encima una prisión preventiva. En este caso, el requerente pudo hacer durante el sumario todo lo que quiso, con todas sus garantías respetadas. Luego de eso, señoría, después de 7 años de larga investigación, respecto de lo cual es importante igualmente señalar de nuevamente que el requerente fue procesado el 2014, no fueron 7 años. Se dictó entonces la sentencia el 11 de mayo del 2017 y llegamos a
digamos, en la etapa procesal ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, por recursos de apelación presentados por los querellantes, también por el requerente, y la causa estaba... Sí. El fallo que usted está... Un segundo. Sí, no hay problema. Puede continuar, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como iba diciendo, la causa entonces ya tenía una sentencia en primera instancia, los actos procesales sobre los que inciden las normas que se está tratando de declarar inaplicable incidían en actos procesales que ya estaban consumados, cuando ya se habían valorado todos los medios de prueba de acuerdo a la ley. En este contexto es que se presenta el presente requerimiento de inaplicabilidad, que a juicio de esta parte de su señoría y con todas sus letras es puramente dilatorio y carece de todo fundamento plausible. Y es eso, su señoría. El presente requerimiento de inaplicabilidad recae sobre actos procesales ya consumados, que no se pueden deshacer solamente con la declaración de inaplicabilidad de las normas. Son actos del sumario. Por lo tanto, no tiene fundamento alguno esta presentación. Incluso formalmente, señores ministros, con la sola lectura del requerimiento presentado, en ninguna parte el requiriente se hace cargo de manera clara y precisa de cómo las normas que solicita se declaren inaplicables al caso concreto, infringen las normas, las garantías constitucionales respecto de su persona. Simplemente hace una enumeración de las normas que busca declarar inaplicables y hace una enumeración de las normas que cree se infringen por la aplicación de las normas anteriores sin hacer ningún análisis suficiente. Hace referencia en términos amplios a principios y derechos como el principio de la presunción de inocencia, el de derecho a guardar silencio, el conocimiento previo del obrado, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la libertad en la valoración de la prueba. También hace referencia en extenso, señoría, a lo resuelto por este excelentísimo tribunal en la causa Rol 2991 del 2016, tan discutido en estrado también, sobre las garantías procesales, y también recordando que ese recurso, esa acción de inaplicabilidad fue rechazada por este excelentísimo tribunal. Y por eso mismo, desde ya igualmente me disculpo, señoría, si es que hago referencia en varias oportunidades al proceso nuevo. Considero que es muy importante poder hacer la comparación para demostrar también que en esta causa no se ha vulnerado garantía alguna del requerente. Ahora, señoría, remitiéndome más específico a las normas que el requerente ha solicitado se declaren inaplicables, primero el artículo 318. Ante esto, su señoría, lo primero que hay que decir es que el juez, en este caso, tiene el deber de investigar. Y no solamente tiene este deber de investigar porque cumple con lo que la ley le ha mandado, sino
que también en cumplimiento de obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional en relación a estos crímenes de lesa humanidad. Y las declaraciones de los testigos y los inculpados, su señoría, tomando en especial consideración la dificultad que involucra en estas causas la investigación, considerando que son hechos que ocurrieron hace más de 40 años, muchos responsables fallecidos, muchos testigos fallecidos, mucha prueba perdida, mucha prueba incinerada, etcétera. Entonces, es de absoluta importancia para el esclarecimiento de los hechos el poder contar con los testigos y la declaración del inculpado. Y por supuesto que el tribunal en ese sentido puede citar a declarar cuantas veces estime necesario al inculpado. Su labor principal es el esclarecimiento de los hechos y determinar a los culpables y hacer justicia. La misma distribución investigativa, su señoría excelentísima, tiene el Ministerio Público en la actualidad. Y esto también en respeto, su señoría excelentísima, al debido proceso, al derecho de defensa y al principio de inocencia, porque el inculpado tiene todo el derecho de ser escuchado y de poder entregar ante la justicia su versión de los hechos. Y eso es lo que ha hecho a lo largo del proceso. No se presentó en ningún momento por la defensa algún reparo sobre el comportamiento del tribunal del requerente durante toda la primera instancia. Y más allá de eso, su señoría, es de toda importancia igualmente declarar, tal como lo escuchamos también en la relación, es que no existe ninguna norma del Código de Procedimiento Penal que establezca la obligación de declarar, su señoría. Se establece la obligación de comparecer ante el tribunal, y de comparecer ante el tribunal, porque ni siquiera es obligatorio comparecer ante las policías. Perfectamente pudo el requiriente, señor Riquelme Andaur, llegar al tribunal y haberse individualizado o no, y no haber dicho absolutamente nada más. Por lo demás, también, su señoría, al requirente se le citó como correspondía de acuerdo a la ley, se mandó un oficio a las policías para que lo citara, para que lo ubicara primero y lo citara a prestar declaración desde el tribunal, con un tiempo más que suficiente para que el requirente pueda haberse asesorado por su abogado sobre cómo tenía que comportarse en esa audiencia. Todo lo anterior, por supuesto, también en respeto al derecho de no autoincriminarse. Ha pasado, lo hemos visto en muchas causas, que en las causas de derechos humanos me refiero, que los inculpados han manifestado al tribunal que por consejo de su abogado no van a prestar declaración en el presente momento, y eso es válido, su señoría, están en todo su derecho, pero también el juez está en todo su derecho de llamar al inculpado cuantas veces lo estime necesario. Ahora, señoría, en cuanto al artículo 322 del Código de Procedimiento Penal, volvemos también de nuevo al deber del juez de investigar estos crímenes, sobre todo porque se trata de crímenes de lesa humanidad, y, por supuesto, las preguntas tienen que ir, por un tema obvio, las preguntas tienen que ir, o tienen que tener por objeto la averiguación de los hechos y la participación del inculpado o de otras personas. Esto es una cosa obvia, eso pasa en todas las instituciones. El Ministerio Público hoy investiga, es lo mismo, el juez en el procedimiento de crimen antiguo es el que investiga, puede hacer esas preguntas. Y más allá de eso, señoría, no entendemos cómo una norma que establece garantías para el inculpado pueda vulnerar sus derechos. O sea, por supuesto que el inculpado tiene derecho a saber cuál es el hecho que se le atribuye, y el tribunal podrá hacerle saber las pruebas que obran en su contra, por supuesto mientras se resguarde la seguridad del proceso, para que el inculpado se pueda defender manifestando los antecedentes que prueban su inocencia, solicitando diligencia o haciendo presente antecedentes, etcétera. Eso es lo que dice la norma, su señoría. Que por que por la defensa del requirente no se haya hecho ninguna actuación en este sentido, no se haya solicitado ninguna diligencia, no implica de manera alguna que la aplicación de la norma sea inconstitucional en este caso. Eso escapa de toda lógica, señor ministro. Pareciera que lo que busca en realidad el requirente es deshacerse de sus dichos, hacer como si nunca los hubiera declarado, y eso no se puede hacer, su señoría. Estas declaraciones existen, constan en el proceso y ya no se pueden deshacer. Ahora, si la defensa consideró que la valoración de la prueba respecto de estas declaraciones fue contraria a derecho o estuvo mal hecha, entonces esas son alegaciones de fondo, señoría, que corresponde conocer a la Ilustrísima Corte de Apelaciones, y en eso está esta causa en este minuto, estaba en estado de relación,
ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en estado de relación. Y después podrá recurrir como corresponde según la ley ante la Excelentísima Corte Suprema si es que así lo estima necesario. Pero no por este recurso de inaplicabilidad declarar una norma inaplicable por inconstitucional para borrar un antecedente que ya consta en el proceso, señoría. El sumario está cerrado desde el 2016. Recordemos igualmente, señoría, que el señor Riquelme no ha sido condenado solamente en base a su confesión, como lo dije al principio, haciendo referencia a los elementos de cargo. Continuando, señoría, respecto al artículo 351, inciso primero del Código de Procedimiento Penal, que establece la diligencia de careo. Es obvio, su señoría, que en el proceso penal, y para esclarecer los hechos, cuando hay declaraciones discordantes, tiene que haber una instancia para que esas declaraciones se puedan confrontar. En el proceso actual de reforma, la confrontación se materializa en la audiencia de juicio oral o de juicio simplificado, cuando a solicitud de parte el tribunal puede autorizar una nueva interrogación del testigo que ya ha declarado previamente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 329, inciso segundo del Código Procesal Penal. Todo esto de acuerdo al debido proceso. Lo mismo para confrontar las declaraciones de los imputados, su señoría, de acuerdo al artículo 332 del Código Procesal Penal. En el proceso penal antiguo, como no es un proceso oral, obviamente esto no se puede realizar a través de audiencia y la manera de confrontar a los testigos y los inculpados, a los testigos con los inculpados, etcétera, es por el careo. Y en el presente caso, señorías, si se hace un análisis de todos los careos que se realizaron durante el proceso, el tribunal se remitió a tomarles declaraciones a ambos declarantes, se les solicitó que se pusieran de acuerdo, lo cual en ninguna ocasión ocurrió. Y se dio por finalizada la diligencia. En este caso, nadie ni lo coaccionó al requerente, nadie lo obligó, ni le dijo lo que tenía que decir, ni lo forzó a ponerse de acuerdo. Declaró de forma libre y espontánea, también declaró en forma libre y espontánea ante el tribunal, ante las policías, y siempre consciente también de las consecuencias de lo que estaba haciendo. Incluso, su señoría, en prueba de esto, si hacemos un análisis de lo declarado por el requerente durante el transcurso del sumario, al principio de sus dichos, su señoría, excelentísima, el requerente dijo que no tenía absolutamente nada que ver con los hechos. Negó toda participación, que no estuvo en la patrulla, etc. Esas declaraciones fueron cambiando hasta el final señalar que efectivamente estuvo en la patrulla que asesinó a las víctimas de la presente causa, que lo pasaron a buscar, que el vehículo estaba siendo conducido por el capitán Rudloff, él también era capitán en esa época. Capitán Rudloff, de hecho, le dijo a él, y eso declaró el requerente en la causa, que este era un viaje sin retorno para los detenidos, y que se encaminaron hacia el sector entonces de las canteras de Colina, donde finalmente fueron acribillados. Trata de desviar los hechos diciendo que él se bajó antes de la patrulla porque, como sabía el destino fatal de los detenidos, entonces no quería estar metido en problemas, entonces dice que se bajó antes bajo el pretexto de que había visto un civil en los lugares. Pero, su señoría, existen dos miembros de la patrulla, que fueron finalmente los que dispararon a las víctimas, que han declarado en el proceso que efectivamente la orden de disparar vino del señor Riquelme Andaur, requerente, y del capitán Rudloff. Entonces, señoría, no existe consecuencia alguna por este cambio de versión de los hechos. No hay consecuencia para el requerente, por supuesto, porque se le ha respetado su derecho a no autoincriminarse. También el requerente, señoría, ha alegado que se vulnera la posibilidad de interrogar a los testigos de cargo y la exigencia de igualdad entre las partes en cuanto a la presentación de testigos y su interrogación. Nada más lejano de la realidad, su señoría, el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, que establece los derechos del inculpado. En su numeral segundo establece que el inculpado tiene derecho a presentar prueba destinada a desvirtuar los cargos que se le imputan. Y durante eso llevado al caso concreto, significa que durante el sumario también su defensa puede pedir diligencia. De hecho, otros inculpados en la causa también solicitaron diligencias, como el teniente Kenny Aravena Sepúlveda y como el señor Roberto Hernández Maturana, que finalmente fue absuelto de los cargos.
No se puede interrogar directamente, por supuesto, a los testigos porque la naturaleza del proceso, como ya los vimos, no lo permite, pero eso se puede resolver llamando a los testigos cuando considere necesario, fundamentando esa solicitud al tribunal e incluso acompañando minutas de preguntas. Otra cosa, señoría, el requerente alega que no estuvo presente su abogado, pero eso es porque, su señoría, el proceso del crimen antiguo no contempla esa posibilidad. Y aún así, y nuevamente hago hincapié, el tribunal emitió una orden de ubicar y citar al requerente al tribunal para que le declarara con suficiente tiempo de anticipación para que pudiera asesorarse con su defensa sobre cómo debía comportarse en esa audiencia. Ahora, en el proceso de reforma, su señoría, que efectivamente reconoce mayores garantías para el imputado y donde la investigación la lleva el Ministerio Público, no existe norma alguna que establezca como requisito de validez probatoria la presencia de un abogado defensor cuando el imputado toma en declaración el Ministerio Público. Al ir a declarar al Ministerio Público, el imputado tiene una atribución facultativa, de acuerdo al artículo 7º del Código Procesal Penal, de decidir si quiere que su abogado esté presente o no, y sin que el hecho de no tenerlo signifique la invalidación de ese acto procesal. El derecho a defensa, señoría, no significa que el abogado esté presente presencialmente en todos los actos del proceso. Simplemente implica que en los actos del proceso, donde por ley tiene que estar presente un abogado, tiene que haber un abogado. Y en cuanto a lo mismo, respecto de la presencia del abogado, otro artículo que quiere declarar inaplicable es el artículo 481 del Código Procesal Penal, los requisitos de la confesión. Es de toda importancia, señoría, en virtud del tiempo voy a cortar un poco mi alegato respecto de esto, hacer hincapié que la confesión no es suficiente por sí misma para poder determinar la participación. En el numeral 4 dice que el cuerpo del delito debe estar legalmente comprobado por otros medios y la confesión debe concordar con las circunstancias y accidentes de aquel. En este caso se cumplen todos los requisitos que ha establecido la ley. ¿Y por qué esta es una prueba sensible, señoría? Es verdad. La confesión es una prueba sensible si es que no se limita. Pero por eso mismo es una garantía para el procesado que la ley limite al cumplimiento de requisitos estrictos y claros para que se pueda determinar la participación mediante la confesión. Esto es un derecho para el inculpado, incluso lo protege de sus propios dichos. No creo que puede ser más respetuoso del principio de inocencia. Brevemente, señoría, en relación a las presunciones, artículo 485 y 86, la verdad es que no entiende qué es lo que quiere hacer el requerente con la declaración de inaplicabilidad de estas normas. Estas normas establecen definiciones legales, no entendemos si es que no está de acuerdo con la definición legal o si quiere sacar las presunciones como medio de prueba. Lo que sí podemos decir respecto de esto es que es derecho esencial es esencial del derecho de defensa y el debido proceso saber en qué consiste cada prueba para poder rebatirla. Respecto al artículo 488, señoría, que establece los requisitos para que las presunciones judiciales puedan constituir una prueba, me voy a remitir a lo dicho a los requisitos de la confesión. Entonces, por todo esto, su señoría, me permito llegar a las siguientes conclusiones. Primero, con el presente requerimiento de inaplicabilidad estamos en presencia de un abuso del derecho. Pareciera que el único objetivo del requerente es paralizar la tramitación de la causa. Segundo, todas las normas cuya inaplicabilidad se busca inciden en actos procesales que ya están consumados, señoría. Son actos todos del sumario, que en nada van a cambiar con la declaración de inaplicabilidad de las normas. No se puede deshacer lo que ya está y consta en el proceso. Tercero, estamos en presencia, señoría, de una impugnación de carácter abstracto. El requerente no señala, no aclara de qué manera precisa la aplicación de las normas al caso concreto puede vulnerar, digamos, sus garantías constitucionales. No hay fundamento alguno para esto. Y por último, señoría, lo alegado por la contraparte en realidad corresponde a alegatos de fondo que corresponden a un tema de valoración de la prueba que deben hacerse ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, en este caso de Santiago, que está viendo la causa, y luego ante la Excelentísima Corte Suprema, si es que eso es lo que estima necesario. Entonces, por todo lo que he podido alegar ante este excelentísimo tribunal, solicito se rechace
en todas sus partes y con expresa y ejemplar condenación en costo, su señoría, la presente acción de inaplicabilidad. Es todo cuanto puedo alegar. Muy bien. Señora ministra, señores ministros, ¿preguntas que hacer? Si no es así, terminada la audiencia. Muchas gracias.